Qué gozo, qué alegría poder compartir en esta noche la palabra de Dios. Y esta noche vamos a hablar un poco acerca del crecimiento espiritual para llegar a la madurez. No creo que me alcance todo el tiempo, sinceramente, delante del Señor para poder hablar acerca del crecimiento y la madurez espiritual, ya que es un tema bastante largo, bastante profundo y da para seguir hablando al respecto durante mucho tiempo. Pero vamos a hablar acerca de este tema, del crecimiento y de la madurez espiritual de un cristiano. El apóstol Pablo escribió algunos pasajes que son interesantes con respecto a este tema de la madurez espiritual. Él le habló a los hermanos de Corintios y les dijo que ellos estaban teniendo una dificultad y que esta dificultad se estaba agravando, y lo encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 11. Capítulo 13, versículo 11 de Primera de Corintios, les dice el apóstol Pablo a los hermanos de Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿verdad? Juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y en la misma carta de Primera de Corintios, el capítulo 14, el versículo 20, él dice algo muy interesante a los hermanos. Les sigue diciendo acerca de los niños, espiritualmente hablando: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, ¿verdad? Pero maduros en el modo de pensar. Los hermanos de Corintios estaban realmente en un dilema, en un problema. Ellos estaban mal enfocados. Estaban atravesando, por lo que lo dicen algunos teólogos, un espíritu de subjetivismo. ¿Qué es esta palabra rara? Es cuando el espíritu del hombre quiere, de alguna manera moral, tratar de buscar la felicidad. Y esa felicidad la busca a través de los sentidos, a través del tacto, a través de lo que uno ve, lo que uno escucha. Entonces, ese tipo de cristianismo subjetivo es lo que el apóstol Pablo empezó a atacar a los hermanos de Corintios y les dijo: ustedes están mal enfocados, están volviéndose niños espirituales. Y les dijo, él como ejemplo se puso: yo cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño. Entonces, nosotros, en alguna medida, en la congregación tal vez nuestra, ustedes van a juzgar si esto se da en nuestra congregación, ¿verdad? O en alguna congregación. Este subjetivismo está presente en muchos cristianos. Muchos cristianos se basan en lo que sienten, en lo que le parece a ellos que está bien, en lo que ellos necesitan, en sentir, en las emociones, y van perdiendo la perspectiva correcta, que es basar la cristiandad, la conducta, el testimonio, todo en base a la palabra de Dios. Y esto es importante de tener en cuenta, ¿verdad? Basarnos exclusivamente en la palabra de Dios. Por eso, el Señor Jesucristo en Mateo 28, el versículo 19 al 20, nos dice que no nos olvidemos nosotros que tuvimos una encomienda especial. El Señor Jesucristo dijo: id, haced discípulos, no mi discípulo, no el discípulo de Jorge Santa Cruz, sino el discípulo del Señor Jesucristo, el discípulo de Él. Por eso Él dice: id y haced discípulos
enseñándoles todas las cosas que yo, el Señor, les he mandado o enseñado a ustedes. Entonces, el deber de todo cristiano que se considera maduro espiritualmente hablando. Estos pueden ser pastores, diáconos, hermanos líderes, ¿verdad? Maduros, o hermanos que estén más crecidos en la fe, con experiencia ya en la vida cristiana, deben de enseñar y enfocar correctamente a los nuevos hijos de Dios, a los cristianos. Deben de enfocarle correctamente, de que el cristianismo es por fe y se basa en la palabra de Dios y no en las emociones, no en lo que yo siento, no en lo que a mí me gusta, no en mis emociones, sino que mi cristiandad, mi testimonio, mi santidad se basa en lo que dice la palabra de Dios. Este pensamiento viene desde los Corintios, desde los primeros cristianos, y se hace presente en la vida de muchas personas, y hasta inclusive de creyentes que lastimosamente ya tienen 10 años de cristianos, ya van por el año 15 de hijos de Dios como creyentes, 20, 25, y a veces se basa su cristiandad en emociones, sentimientos, a mí me gusta, no me gusta, si me agrada o no me agrada. Bueno, ese tipo de perspectiva es errada, porque estamos aquí por fe, vivimos por fe, y nuestra vida se basa en los preceptos de Dios, en la palabra de Dios, y no lo que a mí me gusta o lo que a mí me parece que está bien. Tenemos que ir siempre a la palabra de Dios, buscando crecer. La palabra de Dios es viva y es eficaz para ayudarnos a nosotros los creyentes a ir creciendo espiritualmente hablando y llegar a la perfección. ¿Cuál es tu meta y cuál es mi meta como creyente, como hijo de Dios? Es que Cristo Jesús se vaya formando en nosotros. En Efesios el capítulo 4, el apóstol Pablo nos enfoca, nos redirecciona para que tengamos el enfoque correcto y crezcamos y lleguemos a la madurez espiritual, y que no nos comportemos como niños, no hablemos como niños, no juzguemos como niños. Dice Efesios el capítulo 4, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Dice, refiriéndose al Señor Jesucristo: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de que usted, mi hermano, mi hermana, sea perfeccionado. Esta palabra perfección viene de la palabra telios, que quiere decir madurez espiritual. Madurez espiritual. Perfección aquí no está en el sentido de que no nos equivoquemos, sino de que lleguemos a una madurez espiritual, a una perfección de madurez espiritual. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. El 13, hasta que todos, absolutamente todo creyente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿verdad? A la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está tu objetivo, aquí está mi objetivo personal, ¿verdad? Que yo llegue a parecerme a mi amado Salvador. Esa es la madurez
que Dios pretende crear en mi vida. Pero si yo me baso todavía como un niño en mis emociones, en mis sentimientos, en lo que a mí me parece que está bien para la iglesia, en lo que a mí me parece y me gusta para mi vida personal, para mi matrimonio, lo que es correcto, y no me fijo en lo que dice la palabra de Dios, entonces no tengo el enfoque correcto y estoy siempre en un mismo tamaño, en un mismo lugar, no avanzo en mi vida como cristiano. Y lastimosamente, hay cristianos que tienen ya 7 años como creyentes, 10 años, 15 años, 20 años, y creen que son maduros espiritualmente porque asisten a todas las reuniones, no se pierden ninguna actividad. Y bueno, ese es el enfoque que a veces tenemos mal y que necesitamos nosotros revertir y volver a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra brújula? ¿Cuál es nuestro norte? Es la palabra de Dios. Dice en 1 Corintios 14, versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Mateo 5:40 dice, sed perfectos, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Vuelvo a repetir que la palabra perfección aquí se refiere a madurez espiritual. Ese tipo de madurez es lo que el Señor busca en nuestros hermanos en Cristo y en nuestra vida personal. Ahora, ¿en dónde se refleja la madurez espiritual? ¿En dónde se refleja la madurez espiritual? Si me hacen esa pregunta personal, yo me acuerdo de lo que dice Mateo, el capítulo 7, versículo 16, donde dice que por sus frutos los conoceréis. No se puede recoger uvas, ¿verdad?, de los espinos. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta si un hermano está creciendo en la vida espiritual? Si se está desarrollando de manera correcta y normal. ¿Cómo yo puedo saber si estoy creciendo espiritualmente y me estoy desarrollando para llegar a esa estatura, a esa plenitud, esa madurez que el Señor espera como cristiano en mi vida? Por los frutos. ¿Qué frutos yo tengo? ¿Qué frutos del Espíritu se evidencian en mi vida todos los días? Cada día trae su propia situación, su propio problema, y yo tengo que enfrentarlos. ¿Cuál es mi actitud ante estas dificultades? ¿Cómo las enfrento yo? ¿Las enfrento como un niño desesperado, sin fe, sin dónde recostar su cabeza? ¿O voy como un cristiano maduro? ¿Pongo mi fe en Dios y deposito este problema en su presencia, y allí yo encuentro la solución y me voy practicando y ejercitando esa fe que se va puliendo cada día más y poniéndose a prueba como el oro refinado? Entonces, ¿cuáles son algunas características que se pueden manifestar en mí como un cristiano que no se está desarrollando normalmente? Una de ellas para mí es que no aceptamos el Evangelio tal y cual como es. Hay cristianos que no aceptan el Evangelio, la buena noticia de salvación por gracia, tal como es. Creen que necesitan añadirle algún sufrimiento, alguna promesa, algún esfuerzo particular físico para poder sentirse bien,
sentirse bien, a eso hablamos de subjetivismo, sentirse bien. Y necesitan esforzarse y sentir esa carga, ¿verdad?, emocional para decir que son realmente hijos de Dios. En lugar de recordar que la palabra de Dios nos dice que somos salvos por pura gracia y que ningún esfuerzo, que ningún trabajo me va a ayudar a mí a mejorar mi situación o a ser salvo o dejar de serlo. Esta es una característica de un cristiano que no va avanzando y desarrollándose de manera normal. Entonces, uno es que no acepta el evangelio tal cual es por pura gracia. Otra razón o otra característica es que se mueve en la carne. Un cristiano que no se desarrolla y no va hacia la madurez se mueve en la carne y no en el espíritu. Conocemos que la palabra de Dios dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y que estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. El cristiano que no desarrolla su vida de manera normal le da lugar a la carne. Alimenta más las cosas de este mundo en su vida, sus pasiones, sus concupiscencias, sus deseos desmedidos, sus avaricias, y esto, en lugar de animarlo, de ayudarle a crecer espiritualmente de manera egoísta, decide dejar de lado a Dios. Entonces le da lugar a la carne y no al espíritu. Inmediatamente ahí viene otra característica más del cristiano que no se desarrolla normalmente y no va hacia la madurez, que es el orgullo y como es la autosuficiencia. Qué triste es ver creyentes que dicen: yo puedo solo. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de la iglesia, no necesito reunirme, no necesito realmente. Me siento bien solo. Una persona autosuficiente no es una persona de fe. Es una persona, sí, egoísta, ególatra y narcisista. Mira solamente su bienestar, mira lo que está bien para él, para sus emociones, para sus deseos, todo está bien. Una persona con esta característica es una persona que no avanza lastimosamente en su vida como cristiano y no llega a la madurez espiritual ni a la perfección que estamos hablando en esta tarde. Otra característica es que pone la atención en uno mismo más que en Dios. Una persona orgullosa siempre primero va a pensar en su bienestar físico, emocional y siempre va a estar pensando en sus propios intereses y no en los demás. Eso es algo característico de una persona egoísta. Y cuando somos egoístas, nuestro yo, como nosotros siempre hemos escuchado y siempre hemos compartido, ocupa el trono de nuestro corazón, se instala allí y no deja que Dios gobierne nuestra vida. No hay el gobierno de Dios en una persona en esta situación. Otra característica más, de un cristiano que no avanza, que no madura, es la inestabilidad. Un día se levanta, un lunes, y dice: sí, yo me siento salvo, soy hijo de Dios, siento que soy hijo de Dios. Y durante la noche o ese día tiene dificultades, problemas, se acuesta así y se levanta al día siguiente, martes de mañana, y dice: yo no soy hijo de Dios. Todas las peores cosas me suceden a mí. Dios me desamparó. Una inestabilidad total por la falta de la palabra de Dios en su vida, porque es la palabra de Dios la que nos ayuda a nosotros a vivir
todos los días, a enfrentar las dificultades diarias y por sobre todas las cosas es el alimento espiritual que todos nosotros sentimos y necesitamos. La palabra de Dios es fundamental. Dice Salmos el capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuchen bien, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Esa es la verdad del crecimiento, del desarrollo para llegar a la madurez espiritual. La palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. ¿Recuerdan lo que le escribió el apóstol Pablo al joven Timoteo en segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15 al 17? Le dijo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dijo, que te pueden hacer sabio para salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí está otra vez esta palabra telios, que habla de madurez espiritual. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que Dios anhela en tu vida y en mi vida. Mateo 16, el versículo 24, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una decisión importante, un compromiso es lo que necesita el Señor de ti. No importa dónde estés, no importa lo que hagas, no importa quién seas, Dios quiere un compromiso de parte tuya de que tomes tu cruz y le sigas. No nos dice a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, sueñe en grande, tenga visiones grandiosas, ¿verdad? No nos dice eso, sino que más bien nos dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este versículo solo es un estudio interminable. Realmente podríamos hablar más acerca de esto, pero niéguese a sí mismo. Quiere decir, yo dejo de lado lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo creo que está bien, lo que a mí me gusta, y esto lo llevo al pie de la cruz de Cristo, de allí muere. Entonces, si queremos dejar de ser niños, todo lo que nos parece a nosotros que está bien, que está correcto, lo que me gusta, lo que no me gusta, todo esto tenemos que llevarlo al pie de la cruz y que esto muera allí para hacer la voluntad de Dios. A mí me han invitado a muchas congregaciones, he tenido el privilegio de participar en algunas de nuestra denominación y otras no. Y he visto cómo la mayoría de los cristianos de hoy se basan sobre sus emociones. Hay algunas congregaciones que dicen: vengan y sientan a Dios aquí. Pero ¿y si vamos? ¿Y si va alguien y no siente a Dios? Otros dicen: vengan y vean los milagros de Dios. ¿Y si Dios decide no mostrar sus milagros? Otros dicen:
Muchos cristianos dicen, aquí no se siente a Dios. No se siente a Dios. Y lastimosamente estamos en las mismas características de Corintios. Nos basamos sobre las cosas que vemos, oímos, tocamos, sobre las emociones, sobre los sentimientos, y estas cosas no nos ayudan a crecer y a desarrollarnos como cristianos normales. Estaba en una congregación pequeña hacia el departamento de Caaguazú, acá en Paraguay, y una hermana una vez me dijo, hermano, yo no sentía al Señor en la alabanza. Qué bueno, hermana, le dije, porque la alabanza no era para usted, era para el Señor. Entonces, ¿dónde está mi punto de equilibrio como creyente? ¿Cómo yo estoy enfocado en el culto, en la iglesia, en la alabanza, en la adoración? Yo tengo que entender que mi vida como cristiano se basa sobre fe y no en lo que yo veo o no veo. Se basa sobre la palabra de Dios, no se basa sobre mis emociones. Mi cristiandad, mi salvación, mi santidad no se basa sobre mis emociones, sobre tus emociones, se basa sobre lo que dice la palabra de Dios, y esto tenemos que entender. Si no nos lo dijeron al principio, cuando éramos discipulados, tenemos que entenderlo ahora, porque es hora de que nos desarrollemos como cristianos de manera normal. Dios necesita instrumentos que se vayan perfeccionando, capacitándose para la buena obra, como leímos en Efesios el capítulo 4. Entonces, así estamos. Otro hermano me dijo, yo hermano, oro, y siento que el Señor no me contesta, no contesta mis oraciones. Entonces, yo recuerdo lo que dice en Proverbios el capítulo 19, el versículo 3, que dice, la gente, dice en esta versión actual, Proverbios 19, 3, la gente arruina su vida por su propia necedad. Y luego dice, y luego se enoja con el Señor. Vuelvo a repetir este pasaje. La gente arruina su vida por su propia necedad y luego se enoja con el Señor. Su fe entonces está puesta en ver, en sentir, en tocar, en sus emociones, en lo que le gusta, y esa no es la perspectiva correcta, porque tarde o temprano las emociones al hombre, inclusive al cristiano, hace que caiga en la depresión y nos volvemos vulnerables, y al volvernos vulnerables, muchas veces una persona vulnerable que cae en la depresión, si basa su cristiandad sobre sus emociones, termina yéndose del local, yéndose de la iglesia, porque no fueron satisfechas sus necesidades. Por eso vuelvo a repetir, si hay en medio de nosotros hermanos que tienen el privilegio de instruir, de discipular, es importante que le digamos a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos nuevos en la fe, que nuestra cristiandad no se basa sobre vista, como dice la palabra de Dios, o sobre nuestras emociones. Se basa, sí, sobre la palabra de Dios. Quiero ejemplificar un poco nada más cómo a veces nos enfocamos mal, les damos rienda suelta a nuestros sentimientos y a nuestras emociones y nos olvidamos de la palabra de Dios. A veces, por ejemplo, podemos encontrarnos con la discordia entre dos hermanos o dos hermanas y le decimos a uno de ellos, hermano, tenés que perdonar, hermana, tenés que perdonar. Y la hermana te dice o el hermano te dice, no, si yo le perdono voy a ser un hipócrita. Voy a ser un hipócrita porque no siento perdonarle. Y nos equivocamos en lo que es obediencia a la palabra de Dios
y hipocresía y pensamos que es la misma cosa, pero una cosa es la hipocresía que no tiene nada que ver con la vida cristiana, porque no deben de haber hermanos hipócritas y sí deben de haber hermanos que obedecen la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es clara, nos dice que perdonemos hasta 70 veces 7, dijo nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 11, nos dice que ya no seamos como niños, ¿verdad? Que antes el apóstol Pablo dice era un niño que hablaba como niño y juzgaba como niño. Pero ahora que él era adulto, ¿verdad? Que él era maduro, ya no se comportaba de esa manera. La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Si obedecemos la palabra de Dios, si hay obediencia a Dios, hay bendición. Si hay desobediencia, hay maldición. Todo lo que Dios pone en su palabra y nos pide a nosotros para que la obedezcamos es para que haya realmente bendiciones, haya abundancia y haya por sobre todas las cosas paz. Esa paz que debe de manifestarse de nuestro corazón y que es esa paz que no la da el mundo. Los frutos espirituales son evidencia de que estamos por el buen camino, por el buen desarrollo como cristianos. Entonces, hermanos, en el nombre de Cristo, dejemos de ser cristianos subjetivos, que nos basamos en lo que me gusta, no me gusta, si siento libertad, no siento libertad. Mis emociones, mis sentimientos están primero antes que obedecer la palabra de Dios. Pero hermano, ¿a usted le parece fácil lo que está diciendo? No es fácil. Para ningún cristiano es fácil obedecer la palabra de Dios. Algunos dirán, sí, claro que sí es fácil, pero depende del grado de compromiso personal que tienes con el Señor. Te invito a que reflexiones sobre tu vida, sobre tu andar, de cómo estás hoy día a día, ¿verdad? Y cuáles son los frutos que se manifiestan. Si se manifiestan los frutos espirituales, estás por buen camino. Poner a Dios en primer lugar, obedecer su palabra. Noé, por ejemplo, obedeció a Dios y él fue considerado como uno de los grandes hombres de la fe, uno de los príncipes de la fe, porque Dios le mandó construir esta arca, ¿verdad? Un barco gigante, le dio detalles de cómo tenía que construir, le dijo el largo, le dijo cuántas ventanas y cuántas puertas, y esto llevó a la cabalidad y lo hizo así como Dios se lo ordenó. Él no le dijo, Dios, ¿por qué no hacemos un concierto y ahí predicamos el evangelio antes de construir el arca? No, él no lo hizo así. No le cuestionó a Dios, sino que también llevó a cabo el plan y la dirección de Dios, así como él lo dijo, la palabra de Dios en la vida de Noé. Job, por ejemplo, esta historia de Job que está allí en ese libro, que es uno de los libros más antiguos, Job empezó a reclamarle a Dios muchas cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro en mi vida? ¿Por qué me tratás así, Dios? Y empezó a cuestionarle muchas cosas a Dios. Y le dijo Dios, para que él vuelva a tener paz, te voy a hacer una pregunta y quiero que me contestes. ¿Dónde estabas cuando yo creé la tierra? Y Job se tuvo que callar. Y a veces esa es nuestra actitud también delante de Dios, así como la de Job, querer reclamarle las cosas. ¿Cómo nosotros, siendo obras de Dios, empezamos a
reclamarle cosas a Dios. Es que tenemos nuestra cristiandad mal enfocada, ¿verdad? Sobre mis sentimientos, mis emociones, cómo me siento yo, cómo amanecí hoy, qué tan enfermo estoy, cómo está mi cuerpo, cómo está mi mente. Es cierto, estas cosas influencian, pero nuestra fe no es por vista, ¿verdad? Entonces tenemos que reconsiderar esta actitud de Job. Y Pablo nos dice en Romanos el capítulo 9 acerca de esto en el versículo 20-21. ¿Por qué tú, hombre, quién eres para discutir con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le dirá al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? Interesante, ¿verdad? La palabra de Dios antes que mis emociones para caminar hacia la madurez. Otro ejemplo, Moisés, la iglesia lastimosamente está llena de planes humanos hoy. Planes humanos. Y se está dejando de lado la palabra de Dios. Moisés, sin embargo, le dio prioridad a la palabra de Dios. Dios le dijo: quiero que construyas el tabernáculo de esta manera, con estas medidas, con estas telas, con estos colores, de este material, oro, bronce, madera de acacia. Y dice que Moisés lo hizo así como él o Dios realmente quería. Realmente podemos seguir acerca de todo esto, pero quiero que reflexionemos y reenfoquemos nuestra vida cristiana sobre la palabra de Dios. Quiero leer Santiago capítulo 1 y vamos terminando. Santiago capítulo 1, versículo 21 en adelante dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esto ya no tiene que formar parte de la vida de un cristiano. Luego dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Por qué nos invita a hacer la palabra de Dios y no solamente escucharla? Porque muchas veces nuestro corazón, nuestros sentimientos nos dicen: deja de lado lo amargo y solamente toma lo dulce. Y ahí la palabra de Dios pierde efecto sobre nuestra vida. El versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de Dios, de la libertad, y persevera en ella, dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mi hermano, mi hermana, es mi oración, es el deseo de toda la congregación, que cada miembro de la congregación sea bienaventurado, que sea un hacedor de la palabra de Dios, que se desarrolle normalmente como un cristiano auténtico, con buen testimonio, con santidad, y que busque la madurez y la perfección para el ministerio en el cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios 5:7 dice que nosotros andamos por fe, no andamos por vista, no andamos por lo que sentimos, por las emociones o por lo que a mí me gusta. Andamos por fe y hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces,
Acuérdense de Tomás. Vamos a procurar no parecernos a Tomás. Tomás en el capítulo 20, el versículo 23 y 24, le dijo a los demás discípulos, si yo no veo al Señor Jesucristo, si yo no le toco, si yo no meto en su costado mi dedo, no voy a creer. Hay muchos Tomáses en medio de nosotros y es hora de que ese Tomás crea porque ande realmente por la fe. Cuidémonos de no parecernos a Tomás y que andemos por tocar, por ver y sentir, hermanos, y obedezcamos más la palabra de Dios. Quiero terminar recordando este pasaje en Efesios, el capítulo 4, para ayudarnos, hermanos, a que crezcamos en la fe y busquemos parecernos más a nuestro amado Salvador. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad? Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi oración, hermano, es que llegues a la estatura y la plenitud de Cristo. Usa la palabra de verdad, la espada, y que el Señor realmente pueda bendecir tu vida y que esta semana que se inicia puedas realmente tener una semana de victoria. Que el Señor les bendiga ricamente.